Nos hicieron creer que don Ramón era solo el hombre de la gorra azul, el que debía 14 meses de renta, el que salía volando con una cachetada y el que parecía tener una cita diaria con la mala suerte. Pero no, don Ramón era mucho más que eso. Era el retrato del hombre golpeado por la vida que aún así no dejaba de levantarse. Y quizá por eso duele tanto recordarlo. Porque detrás de cada risa que nos sacó escondía la verdad que muchos adultos conocen demasiado bien. Hay días en los que la vida aprieta tanto que sobrevivir ya es un acto de valentía. Don Ramón no tenía dinero, no tenía estabilidad, no tenía prestigio, no tenía suerte. Pero tenía algo que hoy escasea más que el dinero mismo: dignidad. Vivía debiéndole al señor Barriga, esquivando problemas, improvisando oficios, buscando cómo sacar adelante el día, y aún así jamás dejó de ser él. Nunca dejó que la humillación le arrancara el orgullo, nunca dejó que la pobreza definiera el tamaño de su alma. Por eso su figura golpea tan hondo, porque don Ramón representa a todas esas personas que no tienen discursos motivacionales, pero se levantan temprano a pelear con el mundo. A todos los que sonríen sin tener razones de sobra, a todos los que cargan cansancio en los hombros, pero cariño en el corazón. Y sí, nos hacía reír cuando salía corriendo, cuando se enredaba en excusas, cuando decía con ironía: no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. Pero detrás del chiste había una herida profundamente humana, porque esa frase no solo era humor, era una queja envuelta en carcajada, era el grito de alguien cansado de una vida dura, era el eco de millones de personas que alguna vez sintieron que el mundo les exigía demasiado y les daba demasiado poco. Don Ramón era como un árbol seco en medio del desierto. Parecía derrotado por fuera, pero seguía firme, seguía dando sombra, seguía sosteniendo ternura, seguía siendo refugio. Porque si algo tenía don Ramón, era corazón. Un corazón torpe, impulsivo, orgulloso, pero inmensamente noble. Se enojaba rápido, sí, reaccionaba mal, sí, pero también era capaz de cuidar, de enseñar, de acompañar. Con el chavo, con la chilindrina, incluso con la misma vecindad que tantas veces lo humillaba. Había en él una humanidad silenciosa, de esas que no presumen bondad, pero la practica. Don Ramón nos enseñó algo que muy pocos personajes enseñan: que no siempre se puede vivir con elegancia, pero sí con verdad. Que a veces uno no tiene éxito, ni reconocimiento, ni orden, pero todavía puede conservar el alma intacta. En una época donde todos quieren aparentar fortaleza, don Ramón nos mostró otra forma de valentía, la del que no tiene resuelto todo, la del que se equivoca, la del que se desespera, la del que cae mal a ratos, pero sigue siendo profundamente humano. Y tal vez por eso lo seguimos queriendo tanto, porque don Ramón no era un héroe imposible, era un hombre real. Uno de esos que la vida despeina, ensucia y golpea, pero que aún así se sienta al final del día con una esperanza chiquita, terca, casi invisible, y vuelve a intentarlo mañana. De don Ramón aprendí que la mala suerte no tiene por qué convertirte en una mala persona, que estar herido no te obliga a vivir amargando a los demás, que incluso cuando la vida parece una deuda interminable todavía se puede conservar el humor, el amor y la dignidad. Don Ramón no tenía nada y sin embargo nos dejó mucho. Nos dejó una lección que no envejece: ser pobre no es fracasar. Fracasar es dejar que la naturaleza del mundo te quite la nobleza del corazón. Y es por eso que cada vez que lo vemos correr del señor Barriga, quejarse del trabajo, recibir una cachetada del destino, ya no solo deberíamos reír, también deberíamos agradecer. Porque entre bromas, polvo y vecindad, don Ramón nos enseñó el arte más difícil de todos: seguir viviendo sin perder el alma.